Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando nuestro webinar número 2 de competencia matemática. Me acompaña acá, como siempre, Manuel Matus. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola José, bien, bien, aquí estamos ya preparados para dar inicio a nuestro segundo webinar, como lo mencionabas, así que la idea es poder ir sumando gente, los que están conectándose, para que también sepan que va a estar activado el chat, así que podemos hacer algunas preguntitas o ver qué nos están comentando también en el chat. Así es, muchas gracias, Manuel. Oye, a propósito del webinar anterior, llegaron un par de preguntas de que no nos presentamos. Así que quería partir por eso, que te pudieras presentar también para que te conozca la comunidad de estudio vocacional. Súper, sí, bueno, ven mi nombre, Manuel Matus, soy profesor de Biología y Ciencias, esa es mi carrera de origen, estudié también técnico en enfermería, incursioné en esa área técnica también, luego hice un magíster en enseñanza de las ciencias y actualmente estoy trabajando en la Universidad de Valparaíso en programas de apoyo a estudiantes que ingresan a primer año. Eso para que me conozcan más o menos desde el punto de vista de formación y profesionalmente. Ahí nos están saludando desde el chat. Hola, hola María, ¿qué tal? Ahí mencionarles que de alguna forma también queremos conocer a José Ramos. ¿Quién es la persona que está detrás de esa cámara? Bueno, mi nombre es José Ramos, soy ingeniero comercial y psicólogo de profesión. Tengo un par de magíster también relacionados al ámbito de la gestión, las decisiones. Y bueno, además de hacer clases en la universidad, hemos estado dedicando este tiempo también al espacio de crear esta comunidad de educación superior, de transición, de nivelación, de vocación y todo el ecosistema que de alguna manera rodea a la educación superior. ¿Y qué mejor elemento bisagra, Manuel, como la prueba PAES? Y ahí te introduzco a nuestro invitado de lujo. Así es, hoy día vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a aprovechar al tiro de hablar sobre él, sus pergaminos. Es importante que sepan que hoy vamos a contar con el profesor Johan Espinosa Saavedra. Él es profesor de matemática y computación de la Universidad de Playa Ancha y además tiene un magíster en evaluación educacional. Tiene una larga trayectoria haciendo docencia también en enseñanza media, así que de alguna forma se manejan estos temas PAES, preparación para ingreso a la universidad. También ha trabajado en la Universidad de Playa Ancha, estuvo haciendo apoyo también estudiantil a los estudiantes de primer año, así que tiene una larga trayectoria en acompañamiento también a los estudiantes que ingresan a la universidad. Así que, sin más preámbulos, yo creo que deberíamos darle la bienvenida ya al profesor Johan para que nos acompañe hoy día, ¿cierto?, en este webinar de competencia matemática M1. Hoy es competencia matemática M1. Y por eso hemos traído al profesor Johan Espinosa para que nos acompañe en este proceso de revisión justamente de esta prueba. Profesor Johan, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Hola, sí, buenas noches a todos, a todas, a este gran mundo de, ¿cierto?, de webinar. Bueno, estudio motivacional, ¿cierto? Esta gran comunidad que se está formando. Bueno, agradecido por la invitación y poder compartir con ustedes, bueno, parte del conocimiento, algunas estrategias, algunos tips que muchos estudiantes tienen para poder rendir esta PAES de matemática M1. De hecho, profesor Johan, estábamos mencionando que efectivamente una de las cosas que nos ha motivado a realizar este tipo de webinars es que ya hicimos uno de competencia lectora y ahora vamos con el competencia matemática M1, que son las dos pruebas obligatorias. Por lo tanto, de alguna forma son las pruebas que tienen ya una carga muy grande, es decir, los estudiantes tienen que rendirla de manera obligatoria, es parte del puntaje obligatorio para postular a las carreras y obviamente también para quedar en las carreras que a los estudiantes les interesa, ¿cierto?, ingresar. Entonces, es una prueba que tiene una alta carga, ¿cierto?, de presión, y también hay muchos quizás mitos o muchas preocupaciones que de repente nos manifiestan también los estudiantes y que tienen que ver principalmente con qué es lo que busca evaluar esta prueba. A veces se piensa que esto es para memorizar fórmulas, que es importante desarrollar mucho ejercicio, ¿será eso cierto o no? Entonces, nos gustaría que nos pudiera contar qué evalúa efectivamente esta prueba de competencia matemática M1. Bueno, Manuel, principalmente, bueno, tú lo dijiste, matemática viene con un tema de fondo del colegio, principalmente de la enseñanza básica,
viene con un miedo de poder resolver cosas, de poder analizar, y la persona que se propone a poder buscar la matemática de otra forma, es posible. No te quedes con lo malo que pasaste en el colegio, sino que busca una segunda opinión, busca algunos elementos de tus compañeros, porque realmente te van a servir, ¿ya? Así que eso es lo primero. Yo les recomiendo a toda la comunidad de estudio vocacional que no se quede con lo malo, sino que busque, siga buscando experiencias nuevas. Y en relación a lo que tú mencionas de la prueba PAES, Matemática M1, bueno, principalmente esta prueba mide habilidades desde el conocer hasta la evaluación misma de los números, pasando por una resolución de problemas, ¿cierto? Muchas preguntas de aplicación en las cuales ustedes, yo los invito, ¿cierto?, a meterse dentro de los temarios, donde ustedes van a encontrar efectivamente estas preguntas que yo les digo que son preguntas de habilidades. Y algunas preguntas, ¿cierto?, tienen tips, tienen alguna sugerencia, que eso justamente los vamos a compartir en este webinar. Ahí, para hacer algo ya mucho más concreto, porque efectivamente, muy bien menciona, ¿cierto?, que esta prueba evalúa habilidades, pero claro, cuando lo vemos efectivamente en los contenidos que son específicamente evaluados, ahí, ¿cómo pudiéramos de alguna forma hacernos una idea de esos contenidos para ir organizando también toda la información que está de esta prueba? Claro. Bueno, los contenidos de matemática principalmente se traducen a 4 ejes. Son 4 pilares en los cuales las matemáticas se desenvuelven. Más adelante, ¿cierto?, vamos a dar los tips semanales, lo que pueden hacer, pero principalmente los vamos a resumir, que es número y operatoria, álgebra y funciones, geometría, y por último, el último pilar, que es datos y azar, que tiene que ver con estadística y probabilidad. Entonces, justamente ahí está, como lo ve en la pantalla, en la presentación, y más la resolución de problemas contextualizados, que obviamente tienden a aplicar las cosas los 4 pilares que ya habíamos mencionado. Ah, perfecto. Entonces, ese último eje de alguna forma engloba los contenidos que están anteriormente mencionados. Exacto. Lo más probable es que salgan preguntas, por ejemplo, de volúmenes, de área. Lo más probable es que salga la típica pregunta de cuánto tiene que pintar, ¿cierto?, una persona en una muralla, los litros de agua que caben en una piscina, bueno, etcétera, etcétera, relacionados justamente con geometría, con álgebra, con datos y azar, y principalmente los números y las operaciones que tienen que ver, ¿cierto?, con la parte de aplicación. Ahora, profesor, por ejemplo, en el caso de ya conociendo, ¿cierto?, que mide esto, cuáles son los contenidos que están en esta prueba, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de preguntas nos vamos a enfrentar considerando estos ejes, ¿cierto?, estos contenidos, ¿cierto?, que van a ser evaluados? Porque finalmente también es interesante reconocer cuáles son los tipos de preguntas que tiene cada uno de estos ejes y de qué manera, yo creo que lo más importante acá es de qué manera los vamos abordando, que es un poco lo que el espíritu de este webinar. Claro, o sea, en primer lugar, cuando hablamos nos podemos devolver un poquito, eso mismo. Cuando hablamos de números y operaciones, hablamos de preguntas principalmente de aplicación. Son preguntas de cálculo rápido, son preguntas que tú te vas a dar cuenta que son preguntas rápidas de hacer. ¿Por qué? Porque simplemente es la operación y se resuelven. Por lo general son ejercicios combinados, son ejercicios mezclados con álgebra, y ahí pasando un poquito al álgebra, donde vemos las letras, vemos los productos notables, vemos las funciones, y en esas funciones principalmente vemos gráficos, curvas que nosotros tenemos que tener claro que se manejan dentro de un plano cartesiano, un plano bien ordenado, y las curvas pretenden a las funciones, la función lineal, la función afín, también tenemos las funciones cuadráticas, alguno parece, si es que no me equivoco, trigonometría, si es que no me equivoco, pero esa creo que es matemática 2, si es que no me equivoco. Pero también tiene que ver con el tema de las funciones. Consejo, álgebra y funciones, sobre todo en funciones, estimada comunidad, estudio vocacional, el plano cartesiano. Ubícate en el plano cartesiano, te invito a jugar batalla naval para que puedas practicar el tema de las coordenadas, porque eso es lo básico.
sabiendo coordenar, sabiendo jugar, saber jugar batalla naval, ya tenés un 20% de las preguntas aseguradas. ¿Por qué ubicarse? Eso es un súper buen dato, profesor Johan, porque de repente uno asimila esto solamente estar haciendo ejercicio, como pegado en el cuaderno, haciendo fórmulas, y claro, la No, invitación es como hay que utilizar otros recursos. hay que utilizar los recursos y tener, obviamente, estas cosas para poder, obviamente, para estudiar, pero también para recrearse. O sea, yo te invito un viernes, un sábado, invita a tu compañero para que puedan estudiar matemáticas y busquen juegos. ¿Por qué? Porque eso a la larga te permite comprender, te permite resumir, sintetizar, y de ahí van calculando, se van viendo los ejercicios, las respuestas y se van retroalimentando. Bueno, y pasando ya por lo último de geometría, ahí es lo fuerte, geometría en el sentido de que tienes que aprenderte varias relaciones. Por ejemplo, la circunferencia tiene muchas relaciones con respecto a los ángulos, con respecto a los arcos, pero eso es práctica. Es práctica. Ya les voy a dar alguna sugerencia, un tips ahí de geometría que es muy bueno, al menos yo lo ocupé cuando salí en aquellos años del colegio. Y por último, dato y azar, estimada comunidad, Napo, estadística, la moda, la mediana, el promedio, alguna desviación estándar que se pueda sacar por ahí. Y bueno, y dato y azar, lo que es probabilidades, también, pues son fórmulas, pero son fórmulas fáciles de aplicar. Lo que pasa es que uno no la ocupa porque, no sé, no la practica. Por lo general, el último dato y azar es lo último que hacemos, se olvida muchas veces porque no lo practicamos. Profesor, y ahí, si quieres, podemos ir revisando cada uno de estos tipos de preguntas para ir ahondando quizá en algunos tips más específicos por estas áreas, ciertos ejes que se evalúan, para ir también aprovechando el material que, recuerden, esto está disponible en el ebook que nosotros les compartimos, ¿cierto? Las personas que lo quieran descargar todavía está disponible, donde van a encontrar detalladamente estos tipos de estrategias para abordar cada uno de estos tipos de preguntas. Así que, si quiere, podemos pasar a la siguiente lámina para poder ir revisando cada uno de estos. Bueno, ahí nosotros tenemos en esa lámina lo que nosotros hablamos delante, pues, números y operaciones. Son preguntas relacionadas con el cálculo, principalmente. O sea, primero, aprendete las tablas. Eso es lo primero. Hay que aprenderse las tablas porque para poder dividir, para poder multiplicar, hay que aprenderse las tablas, ¿ya? A veces hay sumas que nosotros se pueden hacer por medio de las multiplicaciones y eso va a traer consecuencias en el tiempo. O sea, si tú ocupas estrategias rápidas, simples, estás acumulando tiempo para las preguntas difíciles. En pocas palabras y en resumen, estamos hablando de este capítulo, un capítulo fácil, un capítulo rápido, un capítulo donde solamente tienes que conocer la operatoria y aplicarla. Entonces, justamente ahí como aparece en la lámina, la estrategia es subrayar los datos relevantes, o sea, subrayar lo que realmente te están pidiendo y calcular justamente lo que te piden. Revisar las unidades. Oye, Manuel, súper importante. Uno de los principales errores en este ámbito de los estudiantes es que se confunden con las unidades. Y ahí yo te llamo a estudiar las proporciones. Las proporciones aquí en este capítulo son súper importantes porque las proporciones hablan de que si una tonelada son 1000 kilos, 0,3 toneladas, ¿cuántos kilos son? Y de ahí nos vamos a los gramos, y de ahí nos vamos a los miligramos. Entonces, el estudio de proporciones directamente proporcional e inversamente proporcional son súper necesarias para este tipo de preguntas. La verificación del resultado también. ¿Por qué? Porque como las operatorias tienen operaciones contrarias, por ejemplo, la operación de la multiplicación en la división, uno puede comprobar los resultados, ¿cierto?, aplicando las operaciones contrarias. Eso también es un buen tips para la persona que no está seguro en la respuesta. O sea, tú puedes comprobarla. Te sugiero comprobarla, yo te sugiero que estudies, yo te sugiero que apliques, que refuerces, porque acuérdate que la prueba tiene tiempo. Eso es súper importante, profesor, recordar el tiempo de aplicación de esta prueba. Nosotros la semana pasada hablamos con el profesor de lenguaje
Y claro, nos mencionaba que eran 2 horas 30 para la prueba de competencia lectora. Entiendo que para la de competencia matemática M1 el tiempo es el mismo, 2 horas 30, para poder resolver la cantidad de preguntas que están en esa prueba. Sí, Entonces, creo que son 80 las preguntas que nosotros tenemos ahora en un tiempo de 2 horas 30. O sea, y si nos ponemos a pensar en este capítulo que nosotros estamos viendo de número de operatoria, yo te sugiero, como son ejercicios rápidos, gastarte lo menos posible de tiempo para darle, ¿cierto? Esas ganancias a las demás preguntas. súper buen dato ese, profesor. Pasamos a la siguiente, que tiene que ver con el eje de álgebra y funciones. Sí, bueno, aquí en álgebra y funciones nosotros nos vamos a encontrar mucho con las letras. Aquí, hoy matemática tiene letras. Sí, las letras aquí son un factor muy importante, pero aquí yo te doy un tips. Las letras son números. ¿Y este número cuál es? Cualquiera. O sea, si yo te digo un número, ese. Por lo tanto, las letras van a representar valores. Y esos valores pueden ser cualquiera, por eso es que uno tiende a confundirse. ¿Ya? En álgebra se ocupa mucho lo que es el lenguaje matemático, ¿ya? El traspaso del lenguaje matemático a lenguaje natural. Aquí, en ese punto, principalmente cuando hablamos de lenguaje matemático, yo te sugiero la comprensión lectora, sobre todo manejando la puntuación. Una coma mal ubicada te puede alterar el resultado, ¿ya? Así que mucho cuidado con las comas, porque las comas, como en literatura separan ideas, en matemática te separa operaciones. Entonces, hay que tener ojo cuando nosotros tenemos un lenguaje matemático y hay coma y hay puntos. Esas cosas significan harto, porque puede ser un paréntesis, como puede ser otra operación dada en el ejercicio. Así que las comas, la puntuación sobre todo, tienen que ponerle atención. Y con eso yo los invito a leer, a la comprensión lectora, y aprovechamos de nivelar la prueba de lenguaje. ¿No? Justamente, que fue, de hecho, una de las cosas que mencionamos en el webinar pasado, profesor, fue justamente en la práctica de la lectura, sobre todo en los textos que tienen la competencia, en este caso lectora. Justamente los sentidos de los textos van involucrados también con la regla ortográfica. Entonces, leer, finalmente la recomendación, distintos tipos de textos. Pero, por ejemplo, en el caso de matemática, como usted bien dice, es necesario que eso se aplique en el sentido matemático, ¿cierto? Claro, en el caso por de la supuesto. comprensión matemática. O sea, aquí tú no te vas a enfrentar con un problema de párrafo. No. Aquí los problemas de matemáticas son máximo 3 líneas. Pero hay que saber comprenderlo. Por ejemplo, un ejemplo bien claro. No es lo mismo la mitad de 2 más 2 que la mitad, coma, de 2 más 2. No es lo mismo. Ahí entonces yo les mando a hacer ese análisis, esa reflexión para que lo hagan en sus colegios, ¿cierto? Que le pregunten a sus profesores de matemática, esa coma cambia. Insisto, no es lo mismo la mitad 2 más 2 que la mitad, coma, 2 más 2. Así, ahí hay un paréntesis de por medio, así que yo los invito a reflexionar y hacer ese trabajo en casa o con los profesores ahí que tengan en el colegio. Súper buen dato, profesor. De hecho, seguramente cuando ya pasemos a la parte de los ejemplos prácticos, vamos a también a poner harto énfasis y seguramente van a surgir esas diferencias, sutiles diferencias que pueden cambiar todo el sentido de la pregunta. Exacto. Así Bueno, y es. para terminar la parte de álgebra y funciones, ¿Sí? Identificar lo que son las funciones. Por ejemplo, en ese punto, que en el punto 3 dice identifica si la relación es lineal, cuadrática, etc. Yo aquí te sugiero aprenderte las curvas. La curva que pase por el centro, ¿cierto? Siempre va a tener un nombre afín, porque pasa por el centro. Una función lineal es la misma, solamente que cambia, ¿cierto? En la posición donde está, pasa por arriba del cero, pasa por debajo del cero. Lo estamos situando en el plano, ojo. La función cuadrática, recomendación, carita feliz, carita triste. Simple. Carita feliz pasa por el eje X, tiene solución real.
discriminante mayor a 0. La carita feliz o la carita contenta pasa por un punto en el eje X, discriminante igual a 0. Y si la carita feliz no pasa por el eje, o la carita triste no pasa por el eje X, no pasa quiere decir que no corta, discriminante menor que 0, por lo tanto la raíz cuadrada que está en la fórmula es negativa. Entonces, son esos tips que obviamente le estamos entregando, y el que no sabe de carita contenta, carita triste, el A. El término numérico que acompaña el X cuadrado, ese es justamente la carita feliz. Positivo, carita feliz. Negativo, carita triste. Y el eje Y, ¿cuál es el eje Y? El C, el número que está solo, sin variable. Estamos en la función cuadrática. Entonces, todas estas cosas lo da la vista, lo da la identificación. Por eso yo al principio hablé de habilidades. Y para poder trabajar estas curvas, tú necesitas desarrollar la habilidad de identificar. Una de las habilidades más simples, más básicas que hay en matemáticas. ¿Por qué? Porque tú lo descubres mirando. Y ahí justamente miras la función, miras la curva, y después te vas a relacionar con la ecuación. Con esta ecuación ax cuadrado más bx más c igual 0. Entonces, ahí hay una relación, ahí hay tips que usted puede tener, y obviamente, yo insisto, te invito a reflexionar y a preguntarle estos tips al profesor de matemática en tu colegio. Súper, o sea, la consigna es practicar también, entonces, entiendo. Sí, practicar. Es reflexionar y practicar. Porque si no practicas, esto se te olvida. Esto es como una maratón. ¿Sí? En la maratón, para ir a una maratón, primero tienes que practicar la caminata. Después la caminata corriendo ahí, y después ya te tiráis a correr porque estuviste semanas, meses practicando. O sea, esto es prácticamente lo mismo. Súper, súper. Ya, vayan tomando nota, por favor, de todo lo que nos está comentando el profesor Johan. Así que pasamos a la siguiente, que tiene que ver con geometría y medida. Ya que creo yo que esta es una de las que también causa harto temor. Cuando hablamos de geometría, inmediatamente nos imaginamos unas fórmulas re complejas, fórmulas que nos permiten solucionar cosas o no, relación de lados, no sé, triángulo, cuadrado. Aquí yo les sugiero, estimada comunidad estudio ocasional, que a geometría le den más tiempo. Más tiempo que operatoria, más tiempo que álgebra, más tiempo que atoy azar, porque en geometría hay mucho concepto. Imagínate que los triángulos, por ejemplo, estamos hablando de triángulos equiláteros, todos sus lados son iguales, por lo tanto, los ángulos interiores son iguales. Triángulo isósceles, donde dos lados son iguales, la base es distinta, por lo tanto, los ángulos basales son iguales. Tenemos triángulo escaleno, donde todos sus lados son distintos. Tenemos triángulo rectángulo, donde aplicamos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y tenemos el mundo de los cuadriláteros. En los cuadriláteros tenemos el cuadrado, el rombo, el romboide, el trapecio, el trapezoide. Y todo ello tienen fórmulas de área, fórmulas de perímetro, cosas que justamente confunden los estudiantes. O sea, tienen confusión qué es lo que es el perímetro, qué es lo que es el área, porque el concepto de base es justamente lo que no se refuerza. O sea, perímetro, por ejemplo, es la reja, es cuánto delimita tu espacio, la suma, ¿cierto?, de todo tu espacio, porque tienes que poner una reja. ¿Cuánta reja tienes que poner? Es el perímetro. En cambio, la superficie es el lugar que ocupa ese perímetro. Entonces, hay confusiones, hay ahí cosas, y por ejemplo, si nos vamos a la circunferencia, otro elemento de geometría, ahí hay fórmulas. ¿Cómo reconocemos el perímetro, el perímetro con el área? Ahí yo te doy un tips. ¿Cómo lo reconocemos? Como el perímetro es una unidad lineal, ¿cierto? Ocupamos centímetros, metro, kilómetro, pulgada. Pero el área es una superficie, y como superficie se ocupan metros cuadrados, kilómetros cuadrados, pulgadas cuadradas. Por lo tanto, si estamos hablando de regiones cuadradas, la fórmula tiene un cuadrado, pi r cuadrado, área de la circunferencia. Y por lo tanto, 2 pi r perímetro. ¿Por qué 2 pi r? Porque la unidad r, que es el radio, no tiene exponente. Por lo tanto, estamos considerando una unidad lineal.
Es como que si la circunferencia, yo le digo a mi estudiante, si yo veo el perímetro de la circunferencia, que es así, yo es como que yo le pusiera una tijera. Le pongo una tijera y la circunferencia la abro. Ese es lo que yo le digo, una unidad lineal. Vuelvo a insistir, le pongo una tijera y abre esa circunferencia, el perímetro. ¿Cuánto mide esa circunferencia? En cambio, la área es todo el espacio que toma. Ahora, relacionen también las superficies con las murallas. Las murallas, ¿cuánto cobra un pintor, cierto? Por pintar esa muralla, lo cobra por metros cuadrados. ¿Por qué? Porque las superficies se miden en metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente, sí. Quizás tomar los ejemplos cotidianos también para estas relaciones. Un poco lo que mencionaba respecto a la superficie, cuánto cobra un maestro, por ejemplo, por pintar una muralla, por ejemplo, cuando tengo que comprar ripio, por ejemplo, para hacer una base de algo, oye, metros cúbicos. Sí, pues compré 1 metro cúbico. Oye, 1 metro cúbico, no había escuchado eso. Claro, porque es diferente el centímetro, que es lineal, porque hablamos de distancia, hablamos de longitud, cuadrados cuando hablamos de superficie, ¿cierto? Y cúbico es cuánto yo puedo rellenar en un espacio. O sea, si yo miro esto, yo le estoy echando agua a esto, estoy hablando de centímetros cúbicos, porque es lo que rellena el espacio en este sentido. Y las fórmulas son súper simples, porque, por ejemplo, el lineal es la suma de los lados, el perímetro, el sistema lineal. El área es la base por la altura. Y si hablamos de volumen, de cúbico, estamos hablando de 3 unidades: largo, ancho y alto. Entonces, obviamente, lo que se está preguntando tiene que ver con los exponentes. Exponentes en el capítulo 1 que vivimos las operaciones, ¿viste? Entonces, todo esto se va juntando, todo esto se va mezclando. Profesor Johan, aquí retomar un poco lo que mencionamos al principio de este tipo de preguntas, que tiene que ver con el tiempo. Porque efectivamente mencionó que hay que dedicarle tiempo, pero tiene que ver con dedicarle tiempo a la preparación de este tipo de preguntas, pero también entiendo que puede ser que este tipo de preguntas te tomen más tiempo resolverlas en la prueba, ¿o no? ¿Entiendo eso? Más que te den más tiempo, yo creo que el tiempo de preparación es el largo. ¿Por qué? Porque yo te vuelvo a insistir, o sea, tenemos muchas fórmulas en geometría. Para poder calcular, no sé, por la altura de un triángulo equilátero, tú tienes la fórmula, si es que no me equivoco, porque hace mucho tiempo que lo hace, es el lado por la raíz de 3, partido por 2, si es que no me equivoco. Así que hay un cibernauta que nos pueda corregir esa información, pero porque me las puedo confundir con otros elementos. Pero principalmente hay muchas fórmulas. ¿Y cuál es la sugerencia que yo te doy en este tipo de problemas? Porque el triángulo principalmente se pasa en enseñanza básica. O sea, en tu enseñanza media tú dejaste de ver el triángulo. Lo más próximo es la circunferencia, que tú lo ves en tercero medio. Hacerte una cartulina. Yo te sugiero comprar cartulinas grandes, poner las fórmulas, ¿cierto? Escribir las fórmulas separadas, ¿cierto? Por los triángulos, por los cuadriláteros, por las regiones circulares, y pegarla en tu pieza. Yo te sugiero eso. Ocupa las cartulinas, escribe en grande las fórmulas y pégala en tu pieza, cosa que tú te despiertes y las veas y te acuerdes, y aunque sea por repetición, te vas a aprender estas fórmulas, ¿ya? Porque justamente son fórmulas, pues entonces esas fórmulas hay que aprendérselas. Pero una vez cuando te las aprendes, porque hay ejercitación, o sea, simplemente por escribirla, créeme que no te la vas a aprender, no, tenéis que reforzarla, tenéis que estudiarla. 20 ejercicios, no de inmediato, sino que paulatino, en el tiempo, 20 ejercicios, tú te vas a poder recién comprender esa fórmula y después ya la vas a sacar por deducción. Pero si esa fórmula tú la tienes todos los días pegada en la muralla y todos los días la tratas de estudiar y todos los días la tratas de aplicar y ejercitar, créeme que es un buen recurso para poder estudiar para la prueba de matemáticas. Profesor, y ahí aprovechando lo que aparece también como estrategia, ya específicamente de este tipo de pregunta, que es la primera, y se dibuja siempre, incluso si parece obvio. Seguramente claro, este tipo de ejercitación de escribir con tu propia mano, dibujar, ¿cierto?, etcétera,
después seguramente va a servir también para, en el momento de la prueba, poder representar de alguna forma lo que está ahí detallado seguramente en alguna frase y puedo dibujar de alguna forma eso, esa pregunta, ¿no? Exacto, o sea, la sugerencia también, sí, pues si no está el dibujo presente, dibújate uno, porque es súper fácil confundirse. Es súper fácil, por ejemplo, el tema de los arcos en la circunferencia. Si no lo sabían, los arcos se identifican de forma antihoraria. Mira, uno va a pensar, oye, tengo la circunferencia y tengo un arco, y el arco lo voy a poder dar de aquí a acá. No, porque como es antihorario, yo lo tengo que tomar de aquí a acá. O sea, el arco AB no es lo mismo que el arco BA. Como es correcto el segmento, porque el segmento es una línea. O sea, el segmento AB es lo mismo que el segmento BA, porque es lineal, pero dentro de la circunferencia no. Entonces, ahí, por ejemplo, dibujarse una circunferencia, marcar el arco, que el arco esté comprendido antihorario, insisto, antihorario contra la manecillas del reloj, y situarse en un ángulo central, un ángulo inscrito, te puede ayudar a resolver mejor el problema, porque lo vas a comprender, lo vas a visualizar. Hablamos de las habilidades nuevamente. Identificar, aplicar y obviamente analizar. Mira, también lo que pasa aquí, justamente hablando de nuevo de las unidades, ahí aparece, piensa en unidades m cuadrado distinto de m cubo. Claro, porque m cuadrado siempre te va a hablar de superficie y m cubo te va a hablar de volúmenes, ¿cierto? De una esfera, de un cubo, ¿cierto? De un cilindro. En cambio, el m cuadrado te va a hablar de regiones planas. Y ahí está la diferencia entre las figuras geométricas y los cuerpos geométricos. Justamente. Ahora, no quiere decir que los cuerpos geométricos no tengan superficie, si las tienen, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un cubo, yo tengo, este mismo vaso, por ejemplo, este mismo vaso tiene superficie, que es lo que rodea el vaso, esto, que en este sentido la superficie sería el área de la circunferencia que está abajo multiplicada más el tema de la cinta, porque es como aquí, si tú cortaras esto y esto lo abrieras, ya estamos hablando de superficie. En cambio, el cúbico sería el contenido de agua que yo estoy echando. Y ahí el cúbico son las regiones, la multiplicación de las 3 dimensiones que yo tengo. Súper, profesor, queda súper, de alguna forma, ejemplificado, ¿cierto? Respecto a qué poner énfasis en este tipo de preguntas. Queremos aprovechar también los comentarios que nos están llegando a través del chat. Ahí saludar a Luis Pinto, gracias también por sus comentarios. Ahí, el profesor le agradece en buena explicación, así que, bueno, si quiere continuamos también con la siguiente tipo de preguntas, que son datos y estadísticas. Bueno, aquí datos y estadísticas, sugerencia, la interpretación de gráficos, ¿ya? Hace mucho tiempo, dentro de las campañas políticas, no me quiero meter en política, no, pero es un ejemplo, se habla de los gráficos, ¿ya? El tema de las encuestas. Hoy día estamos muy atentos al tema de las encuestas y en la tele han aparecido esos gráficos de Mario Kart, no sé si lo han visto, que muestra justamente la posición de los votantes. Bueno, cuidado ahí, porque muchas veces los gráficos son tendenciosos, quieren explicar cosas de las cuales los mismos creadores lo están haciendo, o sea, mucho cuidado. Por lo mismo, yo te invito a revisar los tipos de gráficos. Estamos hablando de gráficos de barra, estamos hablando de histogramas, estamos hablando de gráficos de puntos. Si nos metemos dentro de la dispersión, estamos hablando de la nube de puntos. También podemos hablar, no sé, gráficos de, ¿cómo se llaman estos? De caja de gato, Están los de torta también. Los de torta, claro, todas esas cosas. Ahí yo creo que una de las cosas que menciona, profesor, es importante porque justamente estamos en un periodo en donde tenemos mucha información que está de alguna forma asequible en las páginas web, las noticias, etcétera, y seguramente es parte también de lo que uno pudiera recomendarle a los estudiantes, que más bien, no con el fin de lo que quieren mostrar la información, sino que más bien analizar los tipos de gráficos
que se están de alguna forma explicando o entregando información respecto a lo que quieren apuntar, ¿cierto? A mí me imagino que va un poco la recomendación. Claro, o sea, los gráficos te entregan más información que los mismos números, ¿ya? Por ejemplo, hay gráficos que también se van a encontrar en historia, que son los gráficos demográficos. Esos gráficos que están separados por género y cómo se ve la tendencia, por ejemplo, en los países desarrollados con los subdesarrollados. Nosotros podemos ver perfectamente la tendencia como una pirámide de los países subdesarrollados, donde la población principal está concentrada en los jóvenes, en los niños. En cambio, un gráfico para un país desarrollado se encuentra más uniforme, más parecido, donde todos los periodos etarios, ¿cierto?, también están más o menos parecidos unos con otros. Eso también es un tip para historia, ¿cierto?, para poder interpretar esos gráficos que están ahí. ¿Ya? Profesor, y los conceptos, porque aquí en estadística no solamente el tema de los gráficos, ¿cierto? Sino que estos conceptos que van apareciendo, porque a veces nos hablan que el promedio es mayor que, menor que. Claro, o sea, la toma de decisiones, por ejemplo. Bueno, partiendo, aquí hay que separar las cosas en dos. Uno está estadística, ¿cierto? Con las medidas de tendencia central, moda, mediana y media aritmética, conocido como promedio, que hay varios estudiantes que se preguntan, profe, ¿qué es la media aritmética? ¿Qué es la media aritmética? Y yo les digo, pero si lo ocupan todos los años para pasar de curso, porque empiezan a ver sus notas. Y aún así hay problemas, hay errores. Entonces, yo te sugiero revisar bien esas cosas. Bueno, parte de la estadística también están las medidas de dispersión, que las medidas de dispersión te sirven para tomar decisiones. Por ejemplo, si yo tengo un auto y este auto lo venden a tal precio en una parte, en otra parte lo venden a tanto, en otra tanto, entonces tú puedes buscar las dispersiones de los datos, en la toma de decisiones cuál auto es mejor, no sé, también estamos hablando en la dispersión de los datos heterogéneos, cuando son distintos, cuando son variados, la variabilidad es alta, porque tenemos una desviación estándar altísima. En cambio, si nosotros tenemos una desviación estándar bajita, chica, comparado con la varianza chiquitita, tenemos datos iguales, tenemos datos homogéneos, ¿cierto? Igualitos unos con otros. Yo a mi estudiante le explico así, mira, si nosotros nos concentramos en analizar la edad de un grupo de curso, nosotros vamos a encontrar datos heterogéneos porque las edades son parecidas. Pero si yo ese curso de media, yo lo mezclo con un curso de enseñanza básica, ahí vamos a tener datos distintos, vamos a tener una heterogeneidad de los datos. Entonces, siempre comparar la homogeneidad con cosas iguales, cosas similares, con una desviación estándar pequeña, a heterogeneidad, donde hablamos de grupos distintos, edades distintas, situaciones distintas, con una desviación estándar más grande, más alta. Profesor, perdón. Y por el otro lado tenemos las probabilidades. Y para las probabilidades yo les sugiero que vean ejercicios, por ejemplo, de las cartas. Aquí uno de los principales factores o errores que cometen los estudiantes es que no se conocen las cartas. Y dentro de las preguntas de la PAE aparece, por ejemplo, el naipe inglés, el naipe español, como palabra, como concepto. Entonces hay que saber que el naipe, por ejemplo, el naipe inglés tiene 52 cartas, ¿ya? 4 pintas, diamante, corazón, pica, trébol. Pero en cambio, el naipe español se juega con 40 cartas. Entonces, ojo, cuidado con esos conceptos, hay que conocerlos, ¿ya? El tema de los dados también, pues no es lo mismo tirar un dado de 6 caras que de 20, que de 10 caras, porque la probabilidad, ¿cierto?, que son los casos favorables y los casos posibles, que es la probabilidad, afecta. No es lo mismo lanzar un dado de 6 a lanzar un dado de 10, no es lo mismo, la probabilidad cambia. Y también están las técnicas de conteo, están las probabilidades, las combinatorias. Yo te invito a analizar, por ejemplo, cuántas posiciones puedo ordenar los libros. Ahí tengo una combinatoria. Si yo tengo 5 libros, ¿en cuántas maneras yo distintas las puedo ordenar? Y ahí entramos al mundo factorial, por ejemplo. Y bueno,
principalmente estadística habla de datos de unidad, de medida de tendencia central, medida de dispersión, análisis de gráficos, y probabilidad habla justamente de combinatoria, de la probabilidad de que suceda algo, de que suceda un evento. A veces estos eventos están juntos, te piden calcular 2 eventos al mismo tiempo, o un evento primero y el otro evento después, y yo te sugiero ahí prestarle atención. Profesor Johan, ahí en el punto que dice cuidado con distracciones visuales, me llama la atención desde el punto de vista de la información que podemos encontrar en una de las preguntas, por ejemplo, en donde quizás no sé si el nombre es tan pillería, ¿cierto? O buscar confundir, es que finalmente no haya una concordancia entre, por ejemplo, los elementos gráficos con lo textual. ¿A eso se refiere, por ejemplo, con tener cuidado con esos distractores visuales? Exacto. Es lo que hablábamos al principio. O sea, los gráficos, por ejemplo, que se elaboran dentro de la PAE o los gráficos que se ponen en la televisión abierta, hay que analizarlos siempre con los datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque te pueden arrojar un dato de 50% donde nosotros podemos tener perfectamente un gráfico de este porte. Y estamos hablando de 50% igual. ¿Por qué? Porque el 100% es así. Entonces uno lo ve, claro, lo ve tendencioso, lo ve más chico o lo ve muy grande. Sí, son preguntas distractoras, son elementos distractores para que tú obviamente lo pienses, te detengas. El tips de aquí, la sugerencia siempre es que los gráficos, las imágenes van en concordancia siempre con los números. Eso sí o sí. Pero la imagen puesta, recuerden, algunas son distractoras. Pasemos entonces con el eje 5, pero más bien entiendo que este engloba finalmente a los anteriores, ¿cierto? Justamente, mira, ahí dice decisiones. Por ejemplo, yo tomo decisiones con las medidas de dispersión en estadística. Los cálculos, que hablamos de cálculos, por ejemplo, del contenido en una botella, el tema de la área, la superficie, relacionados siempre con la vida diaria. O sea, si tú ves un maestro en construcción, una pregunta de construcción, lo más probable es que el teorema de Pitágoras aparezca en ese asunto. Y las comparaciones también. Podemos estar comparando, por ejemplo, resultados de potencia con resultados de multiplicaciones ordinarias. ¿Ya? Los sistemas de ecuaciones lineales. También hay comparaciones ahí donde se pueden llegar a un resultado en común. Perfecto. Profesor, creo que hemos estado mencionando harto el término de estrategia por cada uno de los tipos de preguntas, pero me gustaría saber si es que hay algún tipo de estrategia general que pueda de alguna forma permitirnos ordenar, ¿no es cierto?, saber de qué manera abordar cualquier tipo de pregunta, en este caso para la competencia matemática M1, cosa que podamos también tener como referencia más o menos como una guía, ¿cierto? Como decir, bueno, fijémonos en esto y luego vamos viendo obviamente cada uno de los detalles que ya los hemos comentado. Sí, o sea, mira, hay múltiples estrategias. O sea, si tú te pones a investigar, ahí bien María Pinto Figueroa, no confundir mediana, moda y media. Si yo te sugiero ahí escribirlo en una cartulina, pegarlo en la muralla, ¿cierto? Como yo te dije, o sea, hay muchas estrategias, infinitas. Quizá a uno le convenga una estrategia en particular y a otra persona le convenga otra, ¿ya? Porque obviamente todos tenemos distintos ritmos de aprendizaje. Cada uno aprende de manera distinta. Otras personas son visuales, otras personas son auditivas, otras personas son kinestésicas. A unas personas les gusta aprender haciendo. Hay múltiples, pero principalmente estos cinco puntos que están en la diapositiva justamente es lo básico que usted puede tener. Leer todo el problema completo, no leerlo una vez, sino que leerlo al menos 3 veces. La primera vez es leer para de qué se trata. La segunda es para poder identificar los datos importantes. La tercera, subrayo. Subrayo, porque es importante destacar los conceptos clave. Hay un método que se llama en matemática, un método que se llama Mora. Mora, M-O-R-A. M de marcar, O de organizar, R de resolver y A de analizar el resultado. Entonces, si tú te guías con el Mora en la resolución de problemas,
tú tienes un vehículo que te puede ayudar a resolver ese problema. Es una estrategia. Como le decía, pues, o sea, leemos el problema, marcamos las cosas importantes, organizamos los datos, identificamos la pregunta, porque muchas veces nosotros respondemos cosas que no nos preguntan. Ya tienes que saber bien lo que te están preguntando. Traducir muchas veces lo que está en el texto a un lenguaje matemático para poder saber qué operaciones tengo que hacer. No es lo mismo multiplicar que dividir, ¿ya? Hace estimaciones mentales para descartar respuestas, por supuesto. O sea, las estimaciones al principio son súper atingentes porque eso también te puede ayudar a eliminar respuestas. O sea, si tú estás viendo que estás multiplicando un número por un número decimal, obviamente no puede ser grande. Automáticamente eliminamos, descartamos respuestas de la alternativa. Y por último, comprueba tu respuesta. O sea, si tu respuesta es similar, ¿cierto?, a las alternativas que están, yo te sugiero comprobarla o resolverlo de otra manera, el ejercicio propiamente tal. Profesor, ahí mencionar, creo que lo comentamos en el webinar pasado, en competencia lectora, que algo que también destacó, en este caso el profesor de lenguaje, que era el tema del subrayado. Pero quería poner énfasis en que el cuadernillo de preguntas, usted lo puede rayar sin ningún problema. O sea, no es que el que tiene que cuidar mucho el de respuesta, pero el de respuesta, no, el cuadernillo de preguntas. El cuadernillo tú lo podías hacer cualquier cosa menos romperlo. Perfecto. Sí, tú podés dibujar, obviamente no te voy a sugerir dibujar porque vaya a perder tiempo, pero marca, subraya, pone entre cuadrados. ¿Por qué? Porque el marcar habla de que tú estás desarrollando una habilidad, el marcar es que identificar los datos clave, ¿ya? Y una vez que tú identificas los datos clave va a la siguiente habilidad de aplicación. Y después cuando tienes el resultado, la habilidad de analizar, de comprender, y después evalúas con tu resultado. O sea, la habilidad de aquí sí es tan presente. Y cómo se desarrolla cada habilidad, eso es lo que yo te invito también a reflexionar en casa, en el colegio, con tu profesor o profesora. De hecho, profesor, ahora una de las cosas que vamos a pasar es justamente a ver ejemplos prácticos. Ya hemos hablado, ¿cierto?, de estrategia, hemos identificado los tipos de preguntas, pero ahora queremos ya ir a ejemplos concretos, es decir, dónde podemos aplicar todo lo que ya de alguna forma hemos ido conversando y revisando, y además, obviamente, agradecer mucho también a los que están conectados, ¿cierto?, y nos han enviado sus mensajes, y obviamente también agradecer al profesor Johan que nos ha ido de alguna forma orientando respecto a qué cosas tener en consideración, sobre todo para esta pregunta de competencia matemática M1. Así que vamos, sin más preámbulos, vamos al primer ejemplo. Vamos al asunto. Entonces, aquí, profesor, le propongo, si quiere, le puedo leer el problema, porque de repente puede ser también parte de lo que uno hace, ¿cierto?, como ejercicio para poder entender lo que estoy leyendo. Así que voy a partir leyendo el ejercicio, que es de número y operaciones. Eso es lo que de alguna forma está representado en esta pregunta. Y el problema dice así: Sofía compra 3 cuadernos a 1.200. Pueden ser pesos, voy a asumir que son pesos, a 1.200 pesos. Cada uno. Y un set de lápices que cuesta el doble que un cuaderno. Si paga con 10.000 pesos, ¿cuánto dinero le devuelven? Claro, por ejemplo, en este problema particular hay datos clave. Por ejemplo, tenemos la cantidad de cuadernos que en este caso Sofía va a comprar, el valor del cuaderno, pero además hay otro elemento, ¿ya? Y ahí hay un conector, el I. Fíjate que ese I te va a unir, ¿ya? Igual que el lenguaje, si es conector de oraciones. Ese I te va a unir, y si te va a unir, quiere decir que hay una suma de por medio, por ejemplo. Y después viene otro concepto clave que es el doble. Y el doble es la multiplicación por 2. O sea, que nosotros tenemos que hacer un cálculo sobre los cuadernos, tenemos que hacer un cálculo del set de lápices, y como esto está unido por un I, tenemos que sumar los resultados y obtenemos el valor, ¿cierto?, de lo que nos cuesta. Pero ojo, porque en la lámina anterior nosotros hablamos que verificar lo que nos están preguntando. Y aquí la pregunta habla sobre cuánto dinero me devuelve, o sea, cuál es el vuelto. Y el vuelto tiene que ver con la resta de los 10.000 pesos que pagó Sofía. O sea,
aquí perfectamente puede estar la alternativa de cuánto cuesta los cuadernos con el set de lápices. Y tú, como estás resolviendo, estás bajo presión, estás con el tiempo encima, lo más probable es que tú hagas ese cálculo y selecciones la alternativa. Por lo tanto, aquí yo te sugiero revisar la pregunta. O sea, hay Ahora, un... podemos ver, por ejemplo, en la siguiente lámina, el paso a paso para poder identificar justamente lo que usted estaba mencionando, profesor. Claro, veamos. La siguiente lámina, José, por favor. Ahí atento a los controles. Ahí sí. Eso. Entonces, justamente ahí en el paso a paso nosotros podemos observar que los datos del cuaderno, ¿cierto? Se realiza por separado, dan un saldo de 3.600 pesos. Y el set de cuadernos por otro lado, ¿cierto? Los 2.400, que es el doble del cuaderno, la multiplicación por 2, lo que habíamos mencionado. Luego la suma, y justamente la suma nos da 6.000. Puede ser, ¿cierto? Bueno, aquí en este caso no está, pero esos 6.000 pueden estar dentro de una alternativa. Y lo que yo te estaba diciendo, o sea, uno con el tiempo, con la presión que está ahí, porque te vas a presionar solo. Sí, esto, obviamente muchas personas, muchos estudiantes se juegan, ¿cierto? Dicen, hoy me estoy jugando el futuro aquí porque si no me va mal no estudio. Claro, tenéis que tener cuidado. Y como estamos hablando del vuelto, ¿cierto? La alternativa correcta serían los 4.000 pesos. La Sí, alternativa B, ¿no? que en este caso, si lo vemos en la siguiente lámina, efectivamente es, retomando la pregunta, es justamente la respuesta correcta que está dentro de la alternativa y en este caso la alternativa B. Sí, pues imagínate, Aquí, por ejemplo, ahí la alternativa D podría ser perfectamente 6.000 pesos. Perfectamente para distraer, ¿cierto? A la persona que está resolviendo la prueba, perfectamente podría haber sido 6.000 y tú, como estás presionado, lo hubieras respondido de inmediato. Entonces, ojo, atención. entonces, aquí importante, profesor, el tema de la comprensión lectora, las reglas ortográficas, sobre todo lo que aplica en el plano matemático. Claro, sí. Perfecto. Para poder aprender matemática tienes que tener una buena comprensión. Súper. Vamos con otro ejemplo para ir aprovechando, ¿cierto?, los minutos que Vamos, nos quedan. lo he estado Ahora pasando vamos. muy bien, ¿eh? Saludos a toda la comunidad estudio vocacional. Espero que esté entretenida escuchando este webinar. Les mando saludos a todos, a todas. Ahora nos vamos a ir al ejemplo práctico número 2, que tiene que ver con las preguntas tipo álgebra y funciones, ¿ya? Entonces voy a leer nuevamente el problema, porque también puede ser que eso vaya generando de alguna forma confusión o no, no sé. Pero bueno, voy a leer el problema. Dice, una empresa paga 10.000 pesos por hora trabajada. Si se trabajan más de 40 horas, las horas extra se pagan al doble. Luis trabajó 45 horas esta semana. ¿Cuánto ganó? Y nos dan las 4 alternativas correspondientes. Claro, o sea, aquí pasa muy similar a lo que nosotros hablamos delante. Pero un poquito. Ya, ahora sí. Ya, estornuda. No, aquí pasa mucho, o sea, aquí pasa lo mismo que pasa adelante. O sea, aquí nosotros tenemos un problema relacionado, ¿cierto?, con las horas trabajadas de un trabajador, para la redundancia, donde tenemos que separar, ¿cierto? Separar la jornada normal de 40 horas y la jornada extra que se realiza porque tiene un cobro distinto. Ya cuando empieces a trabajar te vas a dar cuenta que conviene trabajar horas extra. Bueno, si pasemos a la lámina siguiente donde está la resolución del problema, nosotros nos vamos a encontrar justamente, ¿viste? Que ahí está el cálculo separado por las 40 horas normales trabajadas que tiene el trabajador, ¿cierto? Y la multiplicación de 5 por 20.000, que es la hora extra. Entonces, fíjate que la hora extra valía el doble. De nuevo, el concepto doble. Puede ser triple, puede ser cuádruple, quíntuple, etcétera. Muy, muy atento con esas palabras, ¿ya? Y luego viene la suma, la adición, ¿cierto? Y en la alternativa son 500.000. O sea, aquí el cálculo, fíjate que el cálculo, y aquí, por ejemplo, un tips, una estrategia, la multiplicación de los ceros, o sea, los 10.000, guárdate los 4 ceros en el bolsillo, multiplica 1 por 40 y después le agregáis los ceros que te guardaste en el bolsillo. Son estrategias rápidas que tienen que ver con las potencias de 10. O dividir en 10,
que tiene que ver con correr la coma hacia la izquierda, ¿cierto? Si yo divido por potencias de 10, la coma se corre tantas veces lo tenga 0. O si yo multiplico en potencia de 10, la coma se va a correr hacia la derecha, por tantos ceros tenga la potencia. Esos tips, claro, o sea, aquí podrías perfectamente ocupar esos tips de los ceros y tiene un cálculo así, rápido. ¿Para qué? Para aprovechar justamente el tiempo en otras preguntas más difíciles. Claro, pero hay que tener ojo porque ahí también menciona algunos errores comunes que pueden ser de este tipo de preguntas, y particularmente esta pregunta, que habla de lo que mencionó al principio, que no distinguir entre los tramos de pago. Claro. Quizás eso también es clave, porque claro, yo puedo hacer la operatoria, pero si no distingo efectivamente esa parte inicial, puede que el cálculo me dé inclusive alguna alternativa de las que te presente, como lo que nos pasaba en la pregunta anterior. Posiblemente puede aparecer, ¿cierto?, como un cálculo o un número que te dé como resultado después de una operatoria. Exacto, o sea, hay que tener mucho cuidado y, bueno, insistimos, la comprensión es vital en matemáticas. Entonces, en este caso, la respuesta, la siguiente lámina que muestra la respuesta correcta, justamente son los 500.000 pesos, que está entre la alternativa y en la correcta B. Claro, y fíjate que las respuestas en este sentido son parecidas. Entonces, uno puede llegar a dudar, sí. Entonces yo te sugiero que resuelvas este mismo por otro camino, ya en el caso que haya duda. Ahora vamos a pasar con la pregunta tipo 3, ejemplo práctico 3, perdón, que tiene que ver con geometría y medida, ¿ya? Entonces, acá un poco retomando que fue uno de los énfasis que se puso, ¿cierto?, respecto a este tipo de preguntas, en qué poner harta atención. Voy a leer el problema. Dice, una piscina mide 10 metros de largo, 5 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Y nos preguntan, ¿cuál es su volumen? Aquí, entendiendo que la M es metro, por eso le explicité como metro. ¿Ya? Ya, aquí justamente como lo habíamos hablado en la lámina de geometría, ojo con las unidades de medida. Si los números tienen unidades distintas, tenemos que llevarlo a igualdades. O sea, hablemos todo en metro, todo en kilómetro, todo en centímetro, todo en litro, todo en la misma unidad de medida. Como en este caso el ejercicio tiene todas las unidades de medida, yo me voy a la pregunta. Y la pregunta habla de volumen. Y en este sentido tener claridad, cuál es la diferencia entre volumen y área, ¿ya? Yo vuelvo a insistir, el área es la parte de afuera de esto, el volumen es cuánto entra. Por lo tanto, si yo estoy viendo el volumen, necesito 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad. En ese sentido, la multiplicación de las 3 dimensiones que están ahí, dimensiones, largo, ancho, profundidad, se multiplican y te dan m por m por m, m cubo. ¿Ven? Y ahí nosotros ya sacamos la respuesta. ¿Por qué? Porque al tener m cubo, automáticamente la letra A descartada. Dice m cuadrado, superficie, área. ¿Ven? Y si hubiera sido m sola, lineal, distancia, longitud. Aquí estamos hablando de volumen, y si nosotros hacemos el cálculo rápido, si es que no me equivoco, 10 por 5 son 50, por 2 son 100, y ahí justamente, mira, A, 100 metros cuadrados, C, 100 metros cúbicos. ¿Qué dice el público? A ver, ¿qué dice el público? El primero que responde gana. De hecho, cuando uno ve el paso a paso en la siguiente lámina, se va a encontrar también con esa particularidad que mencionaba respecto al tipo de unidades que hay que tener ojo, mucho ojo en este tipo de preguntas. Sí, hay que tener mucho cuidado. ¿No? Y en esta pregunta, lo más probable, por ejemplo, yo te pondría el mismo inicio, ¿cierto? Una piscina mide 10 metros de largo, 5 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Te pongo las mismas dimensiones, pero yo te pregunto, ¿cuánta cobertura debe pintar un pintor en el fondo de la piscina? Y el fondo de la piscina no es volumen, es área. Entonces ahí no me sirven las 3 dimensiones y ahí yo tengo que saber identificar cuál de las dimensiones es la que me sirve para poder trabajar el fondo de la piscina, por ejemplo. O sea, aquí efectivamente hay que tener mucho ojo en estas preguntas de geometría y medida, así que estuvo bueno el apartado, ¿cierto?, dedicado especialmente a ese tipo de preguntas.
Avancemos con la siguiente, que tiene que ver con Vamos. el ejemplo práctico número 4, que es el de datos y estadística. Ah, Bueno, la respuesta correcta, y ahí perdón. se ve, Sí, po. Mira, ahí se ve la respuesta correcta, 100 metros cúbicos, por lo tanto la respuesta correcta es la C. enlace, ¿Qué justamente. hubiera hecho una persona que lo hizo rápido? La A, al tiro. Distractor, primera alternativa, primer 100 que yo veo, lo marco. Ojo, ojo con lo que están haciendo, ojo con lo que están resolviendo. Claro, porque la multiplicación me da ese número, A entonces lo 100. asumo inmediatamente La y unidad de tengo medida es 2. lo que tenemos que revisar. Lo Es que la clave. significa el m cubo y el m cuadrado y el m solo. Así que ahí a estudiar. Ojo, ojo, harto ojo con estos tipos de preguntas. Vamos entonces a la siguiente, que es el ejemplo práctico número 4, que tiene que ver con el tipo de preguntas de datos y estadística. Ya, bueno, el problema dice así: edades, 2 puntos, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, y nos preguntan cuál es la mediana. Aquí, Aquí, mucho cuidado. Porque delante apareció un comentario bien atingente. No confundir la media, la moda y la mediana. ¿Cierto? Es ahí María Pinto Figueroa habla sobre no confundir esas cosas porque son clave aquí. Aquí te están preguntando por la mediana. La mediana viene de la mitad. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que de esa distribución de datos tenemos que ubicar la mitad de los datos. Pero yo no puedo ver la mitad de los datos si es que no están ordenados. Lo primero que tengo que ver es que si están ordenados, o sea, si están del más chico al más grande. Afortunadamente, aquí sí están ordenados. Está 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19. Por lo tanto, yo perfectamente puedo 2 de la esquina, 2 de la otra esquina, 1 de la esquina, 1 de la esquina y me queda el término central. En este caso, 17. Ojo cuando hay, por ejemplo, aquí aquí en este caso tenemos una distribución impar. Muy bien, María Pinto. La distribución impar, siempre tú vas a tener un término central. ¿Por qué? Porque obviamente hay un conjunto impar de datos. Pero en el caso que sean pares, ahí hay que hacer un pequeño ajuste. ¿Por qué? Porque si bien estamos buscando el centro, en una distribución par, el centro va a estar compuesto por dos números, porque es par, va a haber dos números. Y en ese sentido, si los números son iguales, es el número, justamente. Pero si son distintos, tú tienes que calcularle su promedio. O sea, la suma de los dos dividido por 2. Y ahí tú vas a encontrar la mediana. perfecto, perfecto. Se entiende clarito el tema de cómo identificar finalmente cuando tenemos datos en cantidades pares, finalmente hacer esa operatoria, ¿cierto? Para identificar efectivamente cuál es la mediana. Ahora, Aquí básicamente reconocer conceptos, me imagino, como lo reconocer mencionaba, conceptos, ¿cierto? y más que reconocer conceptos, es identificar la cantidad que hay. Por eso yo te digo, o sea, si tú tienes Súper. la posibilidad de rayar, ¿cierto? Los dos finales con los dos iniciales, después los dos que vienen con los dos que vienen, te vas a dar cuenta solo que hay términos centrales. Y si son impares, va a haber uno. Y si hay pares, van a haber dos. Pero eso es Veamos la todo. siguiente lámina con el paso a paso para que también sepan de alguna forma a qué poner ojo en este tipo de preguntas. Ahí está ordenado, como dice la diapositiva, está ordenada. La posición central es la cuarta, ¿cierto? Y se ubica el 17. Tips, algunos errores típicos que aquí le ponen la mediana 4. Y van a decir, ¿pero cómo? Sí, porque el 17 está en la cuarta posición. Entonces, pues, si la alternativa está el 4, lo más probable es que le pongan 4 porque ese 17 está en la cuarta posición. Y no, pues si tenemos que ver el tema de los valores, la distribución de las edades. O sea, 4, las personas que están ahí analizando, no hay ninguna persona con edad 4. ¿Ya? Por ejemplo, tener en cuenta eso. Súper, súper. Harto ojo entonces. Y lo otro es, por ejemplo, el tema de, me imagino que el ordenamiento de los datos, ¿eso generalmente está dado o a veces No, hay que hacerlo? no. Afortunadamente aquí arrojamos un ejercicio ordenado, pero por lo general vienen desordenados y vienen más números. O sea, yo aquí te sugiero que cuando vengan por ejemplo, tener
15 datos, que te pongan 15 datos, porque esta es una pregunta relativamente simple. Si te ponen los 15 datos, yo te sugiero ir escribiéndolos uno por uno e ir tachando, ¿cierto?, los números que tú vas copiando. Y después, antes de resolver, verificar que la cantidad de números que tiene el ejercicio coincide con la cantidad de números que tú escribiste abajo, de manera ordenada. Y ahí ya quitamos de aquí, quitamos de acá, quitamos de aquí, quitamos de acá y encontramos nuestro centro. Perfecto, perfecto. Entonces, recuerden, importante, ustedes pueden rayar la hoja del cuadernillo de preguntas, así que eso también es importante que lo tengan en consideración. Si vemos la siguiente lámina, finalmente la respuesta correcta a esta pregunta es justamente la alternativa B, que es el número 17, ¿cierto? De alguna forma, este ejercicio, la idea es mostrarlo lo más sencillo posible, pero como dice el profesor, hay que tener ojo cuando salgan este tipo de preguntas, con los datos sobre todo, cómo ordenarlos, ¿ya? Pasamos entonces a la siguiente pregunta que tiene que ver con este eje más bien que engloba lo anterior, ¿cierto? Que son estos problemas contextualizados. Y aquí yo me declaro, ¿cierto? Que de alguna forma estos ejercicios de descuentos siempre han sido para mí un dolor de cabeza. Entonces me gustaría ahí sacarle harto provecho a este ejercicio porque este es un ejercicio que yo encuentro bastante típico y además es algo cotidiano, porque uno también va hablando de los descuentos, ¿cierto? Cuando te dan ofertas, por ejemplo, en fin. Entonces, es un problema que es bastante interesante porque además tiene una aplicación bastante práctica, ¿cierto? Bastante cotidiana. Dice así Sí, el no, problema. este ¿Sí? problema tiene un concepto que es el porcentaje. Y el porcentaje se puede hablar en distintos puntos, ¿ya? Uno de los puntos que tú puedes trabajar el porcentaje es a través de las fracciones. Por ejemplo, tú tienes que siempre imaginarte una batería. Una batería llena es tu 100%. Si esa batería tú la vas dividiendo en partes iguales y, por ejemplo, obtienes un 25%, tú te das dando cuenta que la batería la estás dividiendo en 4. 25, 50, 75, 100. Por lo tanto, si yo tengo 25, quiere decir que yo tengo un cuarto. Por lo tanto, 80.000 pesos lo puedo multiplicar por un cuarto y obtengo mi 25%. También se puede interpretar a través de los decimales. Como 25% tiende a 100, vémoslo como decimal, o sea, el 100% es 1, por lo tanto el 25% es 0,25 y 0,25 también es un cuarto. Entonces, aquí tú te puedes desenvolver, ¿cierto? De distintas formas. Tú lo puedes hacer también a través de lo pictórico, o sea, dibújate una pila, dibújate un círculo, ¿cierto? Y ve el 25%. O sea, vas a dividirlo en 4, vas a observar ese 25% y los 80.000 repártelo en partes iguales. O sea, 80.000 dividido en 4. Entiendo entonces, profesor, que por ejemplo, para el caso de esta pregunta, porque nos están preguntando cuál es el precio final, pero si fuera otro tipo de pregunta, en base al mismo ejemplo o el mismo problema, pudiera haber alternativas que sean más representativos, por ejemplo, en fracciones, en decimales, pero tendría que ser otro tipo de pregunta que me están haciendo. Ya no sería el precio, porque el precio sabemos que va en pesos, por ejemplo, Sí, en el no, valor no, numérico de este. lo que yo apunto, estimado Manuel, es la estrategia que tú conoces y que la va a hacer más rápido, porque yo vuelvo a insistir, o sea, esta prueba tiene tiempo. Entonces, hay estrategia, hay diferentes tipos de estrategias y la que te acomode más, ocúpala. Por eso que yo hablo de fracciones, hablo de números decimales, hablo de dibujos. Entonces, tú utilizas la mejor que te parezca más conveniente y ocúpala. Y para terminar en este ejercicio, estamos hablando del precio final, o sea, hay una resta de por medio. O sea, no es solamente calcular el 25% al producto, no, después hay que hacerle una resta. O sea, si le calculamos el 25% al producto, estamos hablando de 20.000 pesos de descuento, o sea, 60.000 pesos vale porque tuvimos que hacer la resta. Quizás en la diapositiva siguiente aparezca Vamos en el desarrollo. el proceso. Claro, ahí viste. Entonces, ahí se puede observar que el 25 se utilizó un número decimal de 0,25, ¿ya? Donde ahí yo te sugiero qué cosa. Multiplicar 8 por 0,25 y te guardan los 4 ceritos. Entonces, cuando multiplica 8 por 0,25,
resuelves, ¿cierto? Y después le agregas los ceros que te guardaste en el bolsillo. Después viene la resta, ¿cierto? Con el resultado que obtuviste y llegaste a la respuesta correcta de los 60.000 pesos que te cuesta el producto en cuestión. Cuando menciona ahí, profesor, confundir porcentaje con cantidad absoluta, puede ser esta relación entre lo que nos están preguntando versus la operatoria, ¿ese tipo de confusiones se puede dar? Sí, se puede dar porque uno, como son porcentajes, uno lo tiende a hablar como número. Y no, pues recuerden que los porcentajes son una representación de algo que está compuesto en 100 partes. Entonces, mucha atención ahí, o sea, el porcentaje no implica netamente un número, ¿ya? Sino que implica una representación de un entero dividido en 100 partes. Perfecto, perfecto, súper. Bueno, si vemos la siguiente lámina, se van a dar cuenta que finalmente la respuesta correcta, ¿cierto? Que está dentro de la alternativa, es la alternativa A, que son los 60.000 pesos en base ya a lo que conversamos y a la operatoria, ¿cierto? Que está Sí, ¿no? definida para este Y, ejercicio. y volvemos aquí a la alternativa, o sea, perfectamente una de las alternativas podría haber sido 20.000. Y tú como lo hiciste rápido, lo hiciste apurado, porque tenía el tiempo encima, tenías la presión de una prueba, de tu selección para la universidad, respondiste 20.000. Ojo con la pregunta. Claro. Ojo, siempre hay que ir a la pregunta. ¿Qué me están preguntando? Profesor, y ahora que ya revisamos los ejercicios prácticos, los ejemplos, ¿cierto? Hemos hablado harto de la estrategia, etcétera. Me gustaría que pudiéramos, ya para ir cerrando también la transmisión de este webinar, ¿cuáles son los errores más comunes que usted ha identificado a lo largo de su trayectoria, que usted de alguna forma ha visualizado en sus estudiantes y algo que de alguna forma usted dice, por favor, ojo máximo con esto? Sí, bueno, los principales errores es leer rápido. Ya, yo vuelvo a insistir en la comprensión lectora, o sea, tenemos que leer bien, tenemos que leer pausado, ¿cierto? A un ritmo donde nos permita avanzar. El confundirnos de unidades, o sea, no es lo mismo metro que metros cuadrados que metros cúbicos, no es lo mismo porcentaje que un número. ¿Ya? No, no es lo mismo hablar de gramos que hablar de toneladas, hablar de gramos de kilo. Si bien hay relaciones, que 0,5 kilos son 500 gramos, pero esa es una relación matemática, hay una proporción. Ojo con esas cosas. Operar antes de entender, o sea, yo tengo primero comprender el ejercicio, saber por dónde partir. Por ejemplo, las operaciones combinadas, hay una jerarquía. Primero las potencias, los paréntesis, las potencias, las multiplicaciones, las divisiones, la suma y por último, la resta. O sea, ahí hay un orden que se va desarrollando y que es jerárquico en matemáticas, son como leyes. Súper, súper, sí, siempre es súper recomendable recordar la jerarquía en la operatoria, así que súper buen tip, profesor. De hecho, no está ahí puesto, pero es bueno mencionarlo, ¿ya? Ahora, lo conversamos al principio respecto al tema de la organización, de la planificación. Entonces, nosotros queríamos compartir a través de usted, ¿cierto?, algún tipo de recomendación que tiene que ver con esta planificación semanal sugerida. Y ahí quizás los énfasis cuáles son dependiendo de lo que yo espero también obtener como resultado, ¿cierto? Me imagino que va mucho desde el entrenamiento, de la práctica, que es algo que estábamos mencionando al principio. ¿Qué nos recomienda, Sí, profesor, en este caso? bueno, yo te sugiero más que un plan, ¿cierto?, de día a día, yo sugiero más un plan semanal. O sea, trabajar semanalmente los capítulos de matemática, que es la primera semana hablar de números, la segunda semana de álgebra y función, la tercera semana de geometría y por último datos y azar. O el orden que tú quieras, o priorizar algunos conceptos más débiles que otros, pero principalmente trabajar semanalmente. Yo no recomiendo mucho el tema de los simulacros PAES repetidamente porque te vas a confundir, te vas a agotar, te vas a terminar aburriendo de tanto ejercicio. Yo te sugiero un simulacro PAES al mes, uno cada 2 meses. Ya entrando en la prueba, ahí sí puedes acelerar la máquina y quizás hacer 2 en el mes, pero yo desde mi punto de vista no sugiero hacer
esto una vez. O Si profesor, bloquea- puede ser también más acotados, por ejemplo. En vez de Claro, hacer un ensayo completo, hago acotadamente 10 exacto. O preguntas, sea, 15, el algo así. ensayo completo sirve, sí, sirve, pero vas a terminar cansándote, porque son muchas preguntas. Entonces, si tú ese ejercicio PAES, tú lo divides en secciones y lo vas trabajando día a día, todos los días, a eso voy, pues, si no es necesario hacer 80 preguntas todos los días. 10, 15, en un espacio cómodo, donde te sientas seguro, donde te sientas realmente concentrado, 20 preguntas diarias, 15, las más difíciles con 10, ir de a poco. La máquina se aceita de a poco. Si tú hoy día no has estudiado nada para la PAES, no te matís con un formulario de 80 preguntas. No, es parte de a 10, 15, 20, y así le vaya agregando 5 preguntas a cada semana y vaya a terminar con un formulario de 80 preguntas en un mes, en 2 meses más, pero bien hecho. O sea, hagamos las cosas bien, Perfecto. principalmente. El que mucho abarca, poco aprieta, dicen. Así es. Lo otro es, la recomendación final de ahí es el tema del descanso. Yo creo que también es importante tener Sí, eso en consideración, chicos, chicas. sí, el descansar, el hidratarse, el alimentarse bien. O sea, para un ejercicio, para una prueba, para un simulacro, yo te sugiero, por ejemplo, comer chocolate, comer dulce entre medio. No te va a comer la bolsa o la caja de chocolate, no. Es solamente algunos dulces para que tu cerebro pueda absorber azúcar, pueda funcionar mejor, y te pueda ayudar a la concentración. Yo te sugiero también, hay elementos, ¿cierto? Como los anillos antiestrés, están los spinners que te pueden servir mucho para la concentración. Aquellas personas que tienen déficit atencional, ¿cierto? TDAH, les recomiendo mucho el uso de elementos donde puedan utilizarlo con las manos para poder concentrarse, ¿ya? Y por último, yo les sugiero que esto es como lo dije anteriormente, es como una carrera. Y como carrera, esto tiene tiempo. Yo te sugiero que te tomes el tiempo. Tómate el tiempo, por ejemplo, si vas a hacer una prueba, un ensayo de 10 preguntas, tómate el tiempo, verifica cuánto tiempo te demoras. Así haces el cálculo, lo divides por 10 y te estás dando cuenta cuánto te estás demorando por ejercicio. Haz eso en la unidad de número, haz eso en la unidad de geometría, haz eso en la unidad de álgebra y en estadística. Y te va a sacar un promedio de cuánto te estás demorando en las preguntas relacionadas con ese eje. Lo más probable es que las preguntas de operatoria sean más rápidas, por lo tanto te va a demorar menos, pero eso lo tienes que saber tú. Por eso tómate tu tiempo, divide el tiempo en la cantidad de preguntas que hiciste y te va a sacar un cálculo, y así después puedes proyectar eso en la prueba completa. Súper, súper claro las recomendaciones y de hecho quiero inmediatamente enlazarla con ya los consejos finales para ir aprovechando también de cerrar la transmisión de este webinar. Y ahí, profesor, algunas recomendaciones que usted le pueda dar o tips finales, ¿cierto? A los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, ¿cierto? Y obviamente aprovechar de agradecerle también el compartir, ¿no es cierto?, esta experiencia, sobre todo que les van a servir, ¿cierto?, a nuestros estudiantes que están preparándose para justamente esta prueba de competencia matemática M1 que es obligatoria. Eso es importante. Sí, no, yo, de ahí para terminando, como dice, yo les recomiendo a todos, ¿cierto?, que organicen su estudio. Lo primero, prioricen en cuáles son sus fortalezas, ¿ya? Enfócate especialmente en los objetivos prioritarios del currículum, lo que te están pidiendo. Practica con tu tiempo, ¿ya? No te mates, no, hazlo bien, hazlo poco. Vuelvo a insistir, si no has practicado nada, parte de menos a más. Refuerza lo que sabes. Asegúrate de dominar operaciones con números, por ejemplo, números racionales, resolución de ecuaciones, interpretación de gráficos, porcentaje, área, volumen. Trabaja con problemas contextualizados, similar, por ejemplo, a las de área técnico-profesional. Hay mucho material ahí para poder sacar. Prepara tu mente y tu cuerpo. En ese sentido, atención, duerme bien las noches anteriores de dar la prueba. Mantén una rutina estable, sin excesos de estudio, sin excesos
por ejemplo, de comida chatarra, no comas tantas golosinas, si bien yo te estoy sugiriendo comerte algunos dulces, pero uno, dos, tres, no te comas la bolsa completa, ¿ya? No estudies toda la noche previa, no estudies, la última semana no estudies toda la noche, eso no sirve. El descanso, el dormir tranquilo te va a servir. No estudies con música. Y bueno, y si estudias con música, porque a mí me sirve, cuidado, porque no pueden entrar dispositivos de música a la prueba. Así que hay que hacer un ajuste ahí. Pero también, no es llegar y sacar la música a la persona que está acostumbrada, no, tenéis que ir de a poco, sacando de a poco la música, sacando de a poco los minutos de música, y si te cuesta sacar la música, yo te sugiero que pongas música sin cantar, música Exacto, solamente de instrumento, porque al fin y al cabo el cantar también te lleva a la distracción. sí. Profesor, Durante ahí la, agradecer. No, sí, no, durante la prueba, yo creo que más adelante vamos a hacer otro webinar, pero para adelantarnos, durante la prueba lee bien cada pregunta, subraya palabras clave, no te apures en responder sin entender lo que te están pidiendo, administra tu tiempo, por eso no te quedes pegado en una sola pregunta, avanza, marca la pregunta que te quedaste pegado y avanza, porque así tú avanzas y después te devuelves a las preguntas que ya tienes marcadas. Usa estrategias de resolución de problemas, usa la estimación, descarta alternativas, revisa si los resultados tienen sentido con lo que estás viendo. En el caso, por ejemplo, de la M2, tú puedes tener la posibilidad de ocupar calculadora, pero no obliga a la calculadora a hacer cosas que tú no sabes, ¿ya? Ojo con eso, si no pidamos tanto, o sea, ocupa la calculadora, pero efectiva, un cálculo, una ocupación efectiva de ella, y cuida tu concentración. Si te pones nervioso, respira hondo y vuelve al foco, ya la respiración en 3, voto en 5, ya, o sea, concéntrate solo en la pregunta que tienes frente, no trates de abarcar mucho, así que, nada, pues, solamente eso súper. y el éxito que Muchas, les puedo no, ver. muchas gracias, profesor. Ahí solamente recordarles que cualquier tipo de contacto que requieran con el profesor lo pueden hacer a través de nuestro equipo. Vamos a estar también disponibles en caso de que requieran algún tipo de asesoría, lo que comentaba el profesor respecto a estos tips finales. Así que cuenten con nosotros como equipo de estudio vocacional para esos fines. Sí, no, agradecido por la invitación. A mí me gusta hablar de estos temas y poder ayudar a los estudiantes. Ya si hay estudiantes conectados del Instituto Marítimo, un saludo, un abrazo para ellos. Que los estuve promocionando en estos cuartos medios que están saliendo de esta generación. Muchas gracias, Manuel. Muchas No, gracias, gracias, profesor, a José. usted por su Se tiempo, agradece. Gracias a usted, profesor. por el conocimiento y todo lo que nos compartió hoy día. Todos los tips, estrategias, experiencias, así que súper bien. No, José. muchas gracias por la invitación. Que estén Hasta bien. luego, profesor. Nos vemos. Manuel, cuéntanos, ¿qué nos espera para los próximos webinars? Sí, quería aprovechar, nos pasamos un poquito más del tiempo que teníamos presupuestado, pero no importa porque al parecer hubo harta participación, pero les quería comentar que la próxima semana vamos a tener también otro invitado con el área de matemáticas. Vamos a analizar competencia matemática M2, así que vamos a tener un invitado también de lujo, como el de hoy día, y que va a estar orientado justamente a entender en qué consiste la prueba de competencia matemática M2 y también cómo puedo yo pensar en las carreras que están involucradas o las, de alguna forma, áreas que me van a pedir ese tipo de pruebas. Recuerden que la M2 es específica, va justamente orientada a las personas que están pensando en estudiar carreras del área de las ciencias, de la ingeniería. Así que importante que se conecten la próxima semana con nosotros. Les vamos a estar enviando toda la información a través de nuestras redes, así que atentos, síganos y compartan esta información con más gente. Eso, toda esta información va a estar en nuestras redes próximamente y sin otro particular, nos vemos en otro webinar, Manuel. Sí, nos vemos. Nos vemos.